Sí, yo creo que es bien importante el recalcar cómo ha venido por años aplicándose las estrategias de vacunación. Esto no es la primera vez que se vacuna y han tenido resultados muy favorables. Y un dato bien interesante es mencionar cómo la mayoría de la población salvadoreña recibió en un inicio, o un buen porcentaje recibieron también una vacuna como Sinovac y están en este momento bastante protegidos y no han tenido complicación. Al igual que usted, yo recibí mis 2 vacunas iniciales de Sinovac y posteriormente uno recibe la vacuna de otro mecanismo de acción, no porque en este momento se quiera poner otro, sino que porque la evidencia mostró que al combinar los diferentes mecanismos de acción se incrementaba mucho más las defensas. Entonces creo que es muy importante cómo superamos en un primer momento esa predisposición que generaban ciertos sectores de que si no es Pfizer, entonces no es buena la vacuna. En ese sentido, yo creo que es muy importante el cómo la población ha tenido un buen resultado gracias a la estrategia de vacunación y que no solo ha dependido de que usted se ponga o no una de las farmacéuticas. Y alguien dirá, bueno, pero luego llegó Pfizer, definitivamente, porque nosotros... Y todo el mundo quería Pfizer. Porque nosotros no estamos encerrados en un tipo de farmacéutica, sino que estamos encerrados en poderle ofrecer a la población la mayor posibilidad de protección, y eso es a través de la vacunación, así como desde un inicio el presidente Bukele nos lo indicó. Hagan lo humanamente posible por salvaguardar la vida, pero yo le voy a poner un ejemplo. Al inicio no había entregas de Pfizer, no había vacuna de Pfizer. Entonces teníamos dos opciones o había que decidir entre dos opciones. Pues no aplicar nada porque no había Pfizer, y si nos poníamos solo de Pfizer, no aplicar nada o comenzar a proteger a la población de inmediato. ¿Y qué se hizo? Proteger a la población de inmediato. No es congruente pensar que íbamos a no vacunar por estar esperando que entregaran una vacuna de Pfizer. Entonces, en ese sentido, debemos darnos cuenta cómo hay ciertas entidades, diferentes sectores, que lo que buscan a través de pues, un tipo de comunicación inadecuada o poco clara es generarle la desconfianza a la población en una de las estrategias que las mismas organizaciones a nivel internacional han recomendado. ¿Cuándo ha oído usted hablar a la Organización Mundial de la Salud diciendo que una de las vacunas no es efectiva? ¿Cuándo ha oído usted hablar a la Organización Mundial de la Salud, a la Panamericana de la Salud o a algún organismo internacional decir, miren, no se pongan la vacuna china, o miren, no se ponga aquella vacuna, o miren, no use la vacuna de virus inactivo para niños? No, hombre, eso no lo he escuchado. Y eso no lo he escuchado porque realmente no es así. Todas las vacunas que han sido avaladas tienen autorización, si no, no lo hubieran avalado desde el principio. Lo que pasa es que aquí hay diferentes sectores que tal vez tienen mayor predilección por alguna marca en específico. Usted lo ve cuando va al doctor de repente. No, pero hay ciertos doctores que le dicen a usted esta marca, ¿ve? Sí, no, pues. Que definitivamente la Organización Mundial de la Salud es un ente al cual usted puede tenerle total confianza, y se ha recomendado que las vacunas se puedan utilizar, pues definitivamente hay que utilizarlas. Pero le pongo un caso hipotético. ¿Qué pensaría usted si alguien de su familia hubiera tenido una complicación a causa de COVID-19 y hubiera terminado en un desenlace fatal porque estaba esperando ponerse Pfizer? Cuando si se hubiera puesto la chinita esa, la que algunos sectores la quieren ver de mal, le hubiera salvado. Entonces, si nos ponemos en esa posición, uno dice, bueno, las organizaciones las recomiendan, como la Organización Mundial de la Salud, lo hubiera protegido, ¿verdad? Entonces, qué penoso sería haber sido aquel sector que recomendó no ponerse la vacuna porque no era Pfizer. ¿Cuántas vidas se hubieran podido salvar de no haber emitido esa comunicación? Yo creo que ha habido mucha información a nivel de los medios oficiales, y nuestro objetivo siempre ha sido encaminado a decirle a la población la mejor acción para poder proteger su salud, y en ese sentido pues hemos estado constantemente. Hay mucha información, pero siempre desde el inicio el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, nos vamos a enfrentar a dos situaciones. Una de ellas es la situación de la pandemia y otra es la pandemia de la desinformación. En ese sentido siempre hemos tratado que la población pueda tener acceso a los canales oficiales de salud para poder tener la información más precisa y la información que venga de beneficio para la población. Importante, ya estamos alcanzando un nivel arriba del 80% con la vacunación de una dosis. Un buen porcentaje ya recibió, casi están arriba del 75% la vacunación con 2 dosis, y sigue creciendo. Ahora, cuando nosotros hablamos de inmunidad de rebaño, es cuando la mayor parte de la población ya tiene algún grado de defensas contra esta enfermedad. ¿Y qué es lo que sucede? Los efectos de gravedad que se van a observar en el territorio van a ser mucho menores. No quiere decir que al alcanzar la inmunidad colectiva usted ya no va a tener ningún caso
de COVID-19 o de la enfermedad. No, lo que sucede es que la cantidad de complicaciones o de casos o de afectaciones que puede experimentar un país va a ser mucho menor. Y yo le voy a poner un ejemplo. Definitivamente en este momento nosotros hemos visto cómo han habido incrementos de casos, cómo ha habido afectaciones a causa de otras variantes, pero también estamos viendo que no fue como sucedió una vez llegó el COVID al territorio. ¿Se acuerda aquellos momentos en los cuales se presentaron los primeros casos, los hospitales se comenzaron a llenar, veíamos mucho más pacientes graves, mucho más pacientes que requerían ventilación mecánica, mucho más pacientes que necesitaban un tratamiento de mayor tiempo y prolongado? Entonces, eso es lo que está generando el que la mayor parte de la población ya tenga defensas, que la posibilidad de una complicación sean cada vez mucho menores. Y a eso, al final, es a lo que se lleva cuando hablamos de inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva. Es el hecho de que la mayor parte de la población en un territorio tiene las defensas necesarias para poder limitar los efectos negativos. Sí, esa no solo es, la vacunación no solo es la única estrategia, es una de las más importantes, pero a todo esto se le suma lo que está haciendo el Ministerio de Salud para proteger a la población. ¿Y qué es? Bueno, se está primero informando y promocionando la salud, cómo prevenir el contagio, utilizando las medidas de bioseguridad, promoviendo estilos de vida saludables, el ejercicio, la toma de abundante agua, también tener en cuenta el seguimiento que se está brindando a través del Ministerio de Salud. Usted recibe 14 días consecutivos las llamadas al teléfono. Una vez usted tiene un resultado positivo, inmediatamente usted es notificado, puede recibir su kit de medicamentos, usted puede obtener el kit de medicamentos que lleva todo lo necesario para su sintomatología, y también está a disposición el potente antiviral que tiene ese objetivo de disminuir la replicación viral y por supuesto se suma a disminuir los efectos negativos ante esta enfermedad. En ese sentido tenemos toda una estrategia que implica el poder abordar en los diferentes aspectos o situaciones que un paciente puede estar abordando a causa del COVID, o sea bien en el contagio inicial o ante una situación que requiere un ingreso o ante una situación delicada que requiera una ventilación mecánica. El sistema está preparado para poder abordarlo y es por eso que tenemos un hospital en este momento con más de 950 camas disponibles para poder atender a la población ante la necesidad y ante las situaciones que el COVID-19 sigue generando a nivel internacional. La segunda dosis, que es bastante similar a la primera, la tercera dosis sigue creciendo, es por eso que hemos mencionado a la población de lo importante que es el continuar seguros con esta vacuna y con los efectos de crecimiento de las defensas que generan los biológicos, más que todo también en el entendido de la situación que está sucediendo a nivel internacional. Es que si a usted le dicen, mire, no se vaya por ahí porque ahí va a ir un hoyo, ¿vea? Usted no se va por ese lugar para que no caerse en el hoyo, ¿verdad? Entonces, es similar, estamos abordándolo a nivel internacional, viendo que los casos en China, Corea del Sur van en aumento, Francia, Alemania, España van en aumento. La semana pasada el doctor Fauci de Estados Unidos decía, esperamos un incremento para los próximos días. Entonces, ¿qué va a suceder consecuentemente? Aquí va a ser cuestión de días que inicie un incremento de casos. Nosotros tenemos estimado entre 2 y 4 semanas del inicio de la elevación de los casos ante esta subvariante BA2 y de esta manera el tomar decisiones en tiempo oportuno lo que va a hacer es proteger a la población. No terminó autorizándola, la autorizó desde finales del año pasado. En noviembre fue autorizado por la EMA y en diciembre por la FDA. Eso no quiere decir que terminó autorizándolo, porque nosotros lo hemos ocupado un mes y medio después de la autorización de la FDA. Es más, creo que un mes después de que El Salvador lo utilizó, Estados Unidos lo anunció. Entonces demuestra cómo nos estamos anticipando a situaciones que están siendo demostradas con claridad. Creo que escuchaba la recomendación de una entidad que decía que el antiviral no debía recomendarse. Curiosamente Estados Unidos lo está aplicando y lo ha recomendado y salió en todos los medios de comunicación. Curiosamente, en efecto, hay medicamentos que deben de tener un uso adecuado en ciertos grupos poblacionales y es por eso que usted para poder acceder a un kit del medicamento del potente antiviral, usted necesita demostrar primero que tiene PCR positivo o antígenos positivos. Y una vez usted muestre que tiene esto positivo, usted inmediatamente cae en un sistema en el cual parte fundamental es descartar ciertas situaciones que puedan generar complicaciones con el consumo de este medicamento. Por ejemplo, las embarazadas no pueden consumirlo. Entonces, ¿qué sucede? Si usted tiene una PCR de antígeno, usted se comunica para poder recibir el potente antiviral al 132, que es el sistema de emergencias médicas, y el primero que va a hacer el sistema de emergencias médicas es hacerle un cuestionario. Mire, usted está embarazada.
¿Tiene sospecha de estar embarazada? ¿Ha tenido relaciones sin protección? Y una infinidad de situaciones que puedan suceder para poder identificar médicamente parámetros que puedan tener contraindicaciones ante la administración de este medicamento. Entonces, yo les pongo el ejemplo de lo que sucede a nivel internacional para que nos demos cuenta cómo evidentemente otros países han están utilizando, porque definitivamente trae un objetivo de protección para su población, que se hacen a través de llamadas telefónicas o a través del terreno. Entonces, porque la administración del kit puede ser por varias maneras. En ese sentido, no solo es el PCR y el antígeno, es el PCR y el antígeno y que usted cumple la indicación médica. ¿Y cuál es la indicación médica? Toda persona arriba de los 18 años que por supuesto no esté embarazada y que tenga una prueba PCR positiva, y el consumo se limita a un uso por la dosis establecida, que son 5 días. No más, no menos, no profiláctico, solo con prueba y no en embarazadas ni menores de 18 años. No, definitivamente la evidencia ha demostrado que la inmunidad es arriba del 90%, ya se consideran que tiene inmunidad colectiva de rebaño. El hablar de inmunidad colectiva, y lo mencionaba hace un par de minutos atrás, no significa que ya no va a haber ningún caso dentro del territorio. Y eso lo ha demostrado, bueno, Israel tiene ya más del 90% de la vacunación con todas sus dosis, pero siguen generándose casos a nivel de su territorio. Es por eso que anuncian la cuarta dosis. Entonces, ¿qué es lo que estamos mencionando? Entre más población tenga defensas, menos estrago va a tener la pandemia, pero no quiere decir que no puedan haber casos. Y más cuando se genera a nivel internacional nuevas variantes de preocupación. ¿Por qué cree que la Organización Mundial de la Salud hace mucho énfasis en el acceso equitativo de las vacunas? Porque es que para poder generar la protección a nivel global ante esta enfermedad de coronavirus, no solo es un país o un área geográfica circunscrita la que debe tener esta protección, sino que a nivel mundial se deben generar las mayores cantidades de defensas por las poblaciones para que no genere que el virus comience a cambiar y esto tenga mayores impactos a nivel de la aparición de otras variantes. En ese sentido, la inmunidad colectiva es algo que se alcanza con el tiempo, es algo que se suma con toda la aplicación o generación de defensas de todas las poblaciones a nivel internacional, pero que definitivamente en un país lo que significa es una disminución sustancial de las complicaciones y de los eventuales contagios cuando las poblaciones tienen la protección ya en sus organismos. No, mire, yo creo que todo tratamiento médico parte de un derecho muy fundamental, y es que el paciente pueda decidir, ¿verdad?, sobre su tratamiento. Usted no puede obligar a una persona a recibir un tratamiento. Usted no puede obligar a una persona a operarse cuando no se quiere operar. Esa es decisión del paciente y uno debe, como médico, respetar la decisión del paciente. En ese sentido, aunque eso implique que se pudiese... Aunque eso implique que pueda tener un efecto negativo con su salud, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, en ese sentido, pues la población desde un inicio ha tenido la estrategia de vacunación gratuita, universal y voluntaria. Sí, es parte importante de todas estas recomendaciones que nos da la población y hemos ido avanzando. Definitivamente, pues se ha venido arrastrando bastantes dificultades por años en el tiempo. Hay personas que tienen mucho compromiso con la atención a la población y hay personas que también de alguna manera no tienen ese compromiso. En ese sentido, es muy importante el ver cómo progresivamente esto ha ido cambiando. Hay mucho personal bastante comprometido, con vocación, con un trato adecuado, de verdad, con alegría de poder hacer algo tan importante como es salvaguardar la vida de una persona. Entonces, creo que poco a poco va cambiando, estamos presionando al máximo para que siempre el trato sea el más idóneo para la población salvadoreña, y definitivamente creo que con todas las herramientas que se nos vienen brindando, ese cambio poco a poco se va a ir observando, y es más recurso humano, es también más herramientas para el personal, es también más beneficio para que toda la población pueda acceder a toda la demanda de atenciones ante enfermedades. Entonces creo que es un progreso importante. No estamos con el 100% de lo que quisiéramos estar, definitivamente eso estamos totalmente claros, pero si nosotros hacemos un comparativo, ¿dónde estaba el sistema de salud antes de la administración del presidente Bukele? ¿Dónde estamos ahora? ¿Verdad? Y hacia dónde queremos llegar, definitivamente ustedes pueden observar esas diferencias. Y se lo digo con propiedad, porque yo he estado trabajando desde mi formación académica en los diferentes hospitales públicos y he visto el cambio que están teniendo estos hospitales, estas unidades, a través de todas las herramientas que se le han venido brindando.
Estamos viendo pues, el desarrollo de ultrasonografías que se están brindando en el hospital de Aguachapán. ¿El hospital cuenta con ese equipo? El hospital cuenta con el equipo necesario para hacer todos los ultrasonidos. Estas son las instalaciones de los quirófanos, ¿verdad? Esto no es una foto de un hospital privado. Realmente el hospital de Aguachapán, alguien dirá que no puede ser cierto, pero definitivamente yo le digo, estuvimos en una jornada médica la semana pasada y realmente esas son las instalaciones del hospital de Aguachapán. ¿Un hospital de los Estados Unidos, ¿no? Sí, totalmente. Parecería un hospital que tiene todas las condiciones y las certificaciones que pudieran existir en otros países. Además, le digo, mucho más bonito que varios hospitales, incluso el sector privado. Entonces, es una alegría ver cómo está creciendo el sistema de salud. Se hacen procedimientos complejos. Aquí vemos cómo son diferentes procedimientos endoscópicos, incluso varios de ellos conocidos por la población. Tema de los colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas, cuando hay cálculos que se han salido de la vesícula, pues eso recurría a la población de tener que pagar su estudio, ¿verdad? Un estudio que puede costar desde $300 a $800. El personal que se desplaza en todas las jornadas, ven las áreas del hospital, no una área antigua, sino que es un área totalmente nueva, ¿verdad? Ve usted una programación de las diferentes cirugías con Dash Digital y eso nos lo permite el sistema ahora integrado de salud, que es el sistema digital que está teniendo el Ministerio de Salud para facilitar todo. Entonces, estos son los cambios que se están realizando en todos los hospitales y que van a hacer un sistema de salud mucho más eficiente y que va a generar que la población reciba la atención de mejor manera. Entonces, creo que poco a poco cada día los salvadoreños van a ir observando mucho más cambios que vienen en beneficio de la salud de la gente. Ministro del Hospital San Pedro de Sulatán necesita una planta de sanitificación de las aguas negras que contaminan el río Juana. Sí, cada hospital tiene su planta de tratamiento, ¿verdad? Definitivamente en el inicio de la estructuración pues cuentan con esas plantas de tratamiento de aguas residuales. Habrá que ver específicamente cuál será la observación, pero debería pues de ser probablemente tal vez agregar algo más, pero no es que no cuenten con esas plantas de tratamiento, es parte fundamental. Definitivamente hace falta mucho por hacer y estamos encaminados a hacerlo. Ha habido todo el apoyo y cada día se suma más apoyo. Recordémonos que estamos en una situación de pandemia que también ha implicado un gasto importante en inversión para la población, para recibir esas atenciones de salud, pero poco a poco y vamos a seguir avanzando, la población va a ir observando estos cambios. Marisa. Es progresivo, yo comparto, por años estas deficiencias se han acumulado, pero estamos avanzando progresivamente y uno de los datos importantes y de las metas que se tienen en el Ministerio de Salud es que cada día que pase deben de alcanzarse nuevos logros, nuevas metas. El sistema de salud no debe de parar. Antes era el sistema de salud como un gigante totalmente parado y ahora estamos observando que cada día va avanzando, va avanzando, va avanzando y eso se traduce en mejores atenciones para la gente. Tradicionalmente ha habido dificultades, pues una de las dificultades más marcadas y yo creería que fue un dato importante es el inicio de la pandemia. Las recomendaciones pues no iban enfocadas o más al tratamiento de la gente, a poder salir adelante con esta situación, sino más unas situaciones de alguna manera de tener protagonismo y de tener ciertas situaciones que no eran adecuadas. Mire, yo le podría decir, esa es su opinión personal, yo les podría decir con toda seguridad que todos los especialistas que han colaborado con esta pandemia son extremadamente certificados. No solo ha habido un manejo nacional, sino que también internacional, apoyos como países como Singapur, Japón, Estados Unidos, múltiples especialistas a nivel internacional brindando el apoyo. En ese sentido, creo que el mayor ejemplo de que esto ha sido así es la situación que está experimentando El Salvador en este momento, que no es la misma de los otros países. Bueno, la Organización Mundial de la Salud reconoció el trabajo de El Salvador, la Organización Panamericana de la Salud lo ha reconocido, múltiples entidades internacionales de medicina y también económicas han reconocido el trabajo de El Salvador en el marco de la pandemia y la estrategia del sistema de salud. Entonces creo que la mayor defensa es, y el mayor ejemplo de que esta información en su momento fue una información muy propia de ciertos sectores, es la situación del COVID en nuestro territorio. Pues la población ha tenido acceso a la vacuna. Tenemos ahora una cuarta dosis. De los 6 años en adelante puede recibir en base a su esquema. Más de 343 puntos de vacunación. Le dan un kit de medicamentos, le dan el antiviral que existe en los mejores países a nivel internacional.
Usted le llaman 14 días, le entregan toda la puerta de su casa. ¿Verdad? No hay pacientes ingresados, menos de 50 pacientes en el... También, para que me consta, porque lo trasladan si necesita. Sí, y se lo van a dejar a la puerta de la casa. Menos de 50 pacientes ingresados en el Hospital El Salvador, menos de 10 pacientes con ventilación mecánica, menos de 120 casos confirmados por día, preparándonos para lo que está sucediendo en otras zonas del mundo que todavía no ha llegado a El Salvador, pero preparándonos para actuar adecuadamente previo al ingreso. Entonces, yo creo que el trabajo que se ha hecho es la expresión de un trabajo articulado, coordinado, donde persevera la evidencia científica, el compromiso y, por supuesto, todo el aspecto técnico y profesional de varios médicos, enfermeras, licenciados, personal de limpieza y seguridad comprometidos con la salud de la población. No solamente, ¿y sabe por qué se lo voy a decir? Porque es que para la pandemia aquí no solo ha sido de médicos. Aquí ha sido de enfermera, aquí ha sido del señor vigilante del portón, de la señora de la limpieza, que aunque no hacen un juramento hipocrático, han hecho un compromiso explícito con la gente. No, totalmente, ha sido agotador para el personal, eso lo conocemos, yo creo que todo el mundo lo ha experimentado, pero también es algo muy de admirar de parte de las poblaciones, de ver cómo el personal de salud no se echó para atrás, cómo respondió desde el primer momento, cuando nadie quería estar cerca de una persona que tuviera COVID-19, los médicos ahí estuvieron, las enfermeras estuvieron, el personal de limpieza estuvo. Entonces, es de reconocer, de admirar la gran labor de todos los profesionales y de verdad, yo se lo expreso en cada momento, la pandemia no tendría los resultados que está teniendo en El Salvador ahora si no hubiera sido por todo el compromiso de la gente, desde la persona del portón, del señor que lleva las muestras al laboratorio, del señor de la limpieza, de las enfermeras, de los médicos, del personal administrativo, la secretaria, todo el personal que ha hecho posible también de las diferentes primeras líneas no médicas, Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, los diferentes ministerios que han venido sumándose a esta estrategia de manejo de la pandemia y a la gente, porque si la gente no hubiera acatado o tomado en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud, pues no sería definitivamente el mismo manejo. Yo creo que el presidente tuvo una decisión muy acertada y fue priorizar la salud para la población salvadoreña en todo momento. Yo creo que no se trata de ofrendar, sino que yo creo que se trata de que en una situación de salud pública todos estuvimos expuestos, todos, y más aquellos que estuvieron pues de alguna manera cuidando de otros salvadoreños que tenían la enfermedad. Totalmente se espera que estos incrementos puedan surgir en las próximas semanas. Ya se están haciendo todos los análisis de los tamizajes y la identificación a través de las secuenciaciones de ADN correspondientes, pero lo más importante es tomar las medidas desde el tiempo más oportuno, y ese tiempo más oportuno es ahorita que no hemos tenido un incremento de los casos, sino que al contrario vamos a una disminución. Hay varias evidencias científicas como países como Dinamarca que han demostrado cómo luego de la disminución de Delta hubo un incremento que es consecuente a Omicron, como todos los países. Luego de la disminución de Omicron ha habido otro incremento y ese otro incremento es Omicron BA2. Entonces nosotros tenemos evidencia a nivel internacional, entonces utilicemos esa evidencia, tomemos medidas a tiempo, promovamos el que la población tenga su cuarta dosis para que esté lo más protegido, que esté con los estilos de vida saludables, que tenga su uso del protocolo de bioseguridad. Eso es el procedimiento que se debe tomar para poder disminuir al máximo los efectos que esta variante pueda generar. Es correcto, y esto surge de una característica bien particular. Observamos primero que en países como China surge la enfermedad. Luego, después de países como China, se va a los países europeos. Luego de los países europeos a la zona de las Américas. Y luego de la zona de las Américas inminentemente a El Salvador. Le voy a hacer un resumen corto. ¿Dónde inició la pandemia? ¿En qué lugar inició la pandemia? En la provincia de... En China, en Wuhan. Sí. Ajá. Y luego donde observamos los primeros casos bien complicados. Europa. Italia. España. Sí. Y después Estados Unidos. Y luego El Salvador. O sea, esa es la ruta que sigue. Vivian que entró por la frontera. Esa es la ruta que sigue. Lo vimos en la pandemia. Entonces, ahora que estamos observando, BA2, subvariante de Omicron en países asiáticos, China, Corea del Sur. Inminentemente, ¿qué está sucediendo ahorita? Incremento de casos, Alemania, España, Italia, Rusia, Francia. ¿Qué es lo que está pasando la semana pasada? Fauci, el principal asesor de salud pública de los Estados Unidos, menciona: esperamos para las próximas semanas un incremento de casos. Entonces ellos ya están advirtiendo la inminente llegada de BA2 Omicron. Y una vez estén en Estados Unidos, consecuentemente, pues todas las zonas de las Américas van a... Habrá necesidad de reforzar las
medidas de control en puertos, aeropuertos? Eso es un dato importante. ¿Y sabe por qué? Porque no puede parar usted el contagio de una pandemia. Tome las medidas que tome. Usted puede retrasarlo, pero las retrasa con un objetivo: preparar el sistema de salud. Ahora, el sistema de salud... que decidieron en su momento. En su momento, correcto. Cuando se cierra el país. Correcto, preparar el sistema de salud. Ahora, ¿qué estamos observando? Tenemos más de 950 camas en el Hospital de El Salvador. Hay ventiladores, 100% de abastecimiento de medicamentos, insumos, oxígeno y todo lo que conlleva el tratamiento. Vacunación de cuarta dosis avanzando en su momento. Ya tenemos varias población protegida con dosis anteriores. Hay entrega de kit de medicamentos. Tenemos el potente antiviral, ¿verdad? Está a disposición en toda la red de hospitales, tanto del Seguro Social como el Ministerio de Salud, las áreas de evaluación en las diferentes áreas de gripario. Entonces, ya se tiene una preparación en este momento para poder afrontar cualquier situación. Y cada día se vea comprobando cómo los países han entendido que lo más importante no es tomar ya en este momento que los sistemas conocen de la enfermedad, que están preparados para poder atender la enfermedad, no es tomar medidas de extremas, sino que es poder garantizarle a la población que ante algo que va a ser inminente en algún momento, se cuente con lo necesario para responder a su necesidad. Bueno, entonces el país está preparado para este repunte. Totalmente. Que no debe ser considerado como una ola, una nueva ola, porque entiendo que tiene sus características, ¿verdad? Sí, definitivamente puede ser un incremento de casos subsecuente. Esto definitivamente es un punto importante epidemiológicamente a tener en cuenta, pero lo que quiere decir, el sistema está preparado para poder abordar. Estamos previniendo a la población desde antes, estamos diciéndole, hagamos esta y estas medidas porque va a ser más seguro para su salud. Evidentemente pueden suceder complicaciones, no tenemos la facilidad de poder evitar que un salvadoreño pues no vaya a verse afectado, esa posibilidad de poder prever o de alguna manera no afectar la vida solo lo tiene Dios, y en ese sentido lo que vamos a hacer es todo lo humanamente posible para poder cuidar de la gente. Sí. Ministro, Rosales, ¿cómo va el avance? En proceso, sigue el Hospital Rosales ya con toda la parte de diseño, no va a parar el Hospital Rosales, no hay que confundir, una cosa es el tema de todo el diseño, el trabajo, las áreas, el proceso de creación de los ambientes, que quizás es lo más importante porque lo demás es un proceso de construcción que es ya una vez se entregan los planos, se construye, ese ya es otra, pero lo importante es cómo generar ese mecanismo de funcionamiento de las diferentes áreas. No ha parado el trabajo en el equipo de todo el Hospital Rosales que está formulando el proyecto, el nuevo Hospital de Rosales, va por fases. No va a ser todo el Hospital Rosales de un solo. Esta primera fase es toda la parte frontal que estaba donde es exmaternidad, y esto continúa. Esperamos que a la brevedad pues comiencen ya la parte de la obra, que es lo que todos pues ya nos gusta ver porque vemos que ya es inminentemente la construcción. Sí, y vamos a hacer lo necesario para cuidar a la gente, lo necesario para poder ir sacando el sistema de salud adelante. Deficiencias hubieron. Sí. Hubieron razones por el cual existieron esas deficiencias. No es mi responsabilidad el poder criticar por qué tuvieron esas deficiencias. Lo que sí es hacer todo lo que está a nuestro alcance en este momento porque esas deficiencias que se tuvieron se superen.